Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas y calurosas tardes. Vuestro amigo Óscar Cáceres por acá, conduciendo con mucho orgullo este espacio. Un saludo cariñoso a nuestro eterno amigo Edgardo, que debe estar disfrutando en otras latitudes. Te mandamos un abrazo, querido Edgardo. Quiero darle la bienvenida, como siempre, a nuestra querida Cintia Ordóñez. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, disfrutando del calor. Sí, sí, lo disfruto. Esa es una buena expresión, disfrutando del calor. Y también quiero darle la bienvenida, nos acompaña en esta oportunidad Fernando Aliste. Fernando es un talentoso periodista que tenemos el orgullo de decir que trabaja con nosotros. Él está a cargo de las comunicaciones de Óscar Cáceres y Asociados y tiene, por supuesto, a su responsabilidad la producción y la dirección del Mastery, que es el entrenamiento que realizamos 3 veces al año. Fernando, muy bienvenido a este espacio. Gracias, pues. Gracias. Feliz de apoyarlo. Muchas gracias. Y bueno, con el auspicio de Óscar Cáceres y Asociados y Exhibits, quiero, antes de comenzar, recordarles a nuestros amigos y amigas auditores que en la próxima semana están nuestras conferencias Trilogía para la Vida. Quedan aún algunos cupos, así es que si ustedes se van a oscarcaceres.com van a encontrar toda la información de estas 3 conferencias que tendré el privilegio de dirigir la próxima semana aquí en Santiago, para los que se quedan en Santiago. Bueno, y hoy día tenemos un encuentro con el inconsciente. No sé si es con el inconsciente o con la libido. Vamos a hablar ahora de eso. Vamos a hablar de eso. Para eso tenemos un invitado especial. Tenemos en nuestro estudio a Mariano Rupertus Honorato. Quiero contarles que Mariano es psicólogo de la Universidad de Santiago de Chile, de la USACH. Es doctor en psicología de la Universidad de Chile e investigador postdoctoral, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago de Chile también. Es además miembro de la Sociedad Internacional de Historia de la Psiquiatría y Psicoanálisis, miembro del Programa de Historia de los Saberes, PSI, esos son los PSI, ¿no? Sí. Del Instituto de Desarrollo Económico Social de CONICYT de Buenos Aires, Argentina, y coeditor de la revista Cultura Psi. Nos llegó, además, es profesor del Magíster en Teoría y Clínica Psicoanalítica en la Universidad Diego Portales, profesor del Magíster de Salud Mental Infantil de la Universidad Católica del Maule, posee formación en psicoanálisis de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, ISPA. Es un notable psicoanalista chileno que nos visita en esta oportunidad a propósito, y esta es la excusa, Mariano, a propósito de tu libro Freud y los chilenos. Así que vamos a conversar sobre Freud, uno de los personajes más influyentes de la historia, sin duda alguna, de este concepto del inconsciente, de los conceptos asociados al psicoanálisis, pero particularmente de tu trabajo en este libro, que es Freud y los chilenos. Y yo me imagino, Cintia, que tú tienes una pregunta para comenzar, porque hablar de psicoanálisis no es hablar de algo tan simple, ¿eh? Claro, de todas maneras, pero buenas tardes. Hola, bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Mariano. Gracias a todos y la gente que nos escucha. Ojalá que podamos tener una conversación interesante sobre la relación de Freud con los chilenos, justamente, y ese impacto que tuvo en las nociones del inconsciente y cómo eso transformó la sociedad chilena. Así que podría llegar a decirlo tan abiertamente. Bien. Bueno, y de hecho una de las primeras preguntas, entendiendo que Freud ha sido como un pensador de los más influyentes en el psicoanálisis, como el padre del psicoanálisis, para que todos nuestros auditores nos entiendan qué es el psicoanálisis. Entendemos que es una terapia, ¿no? Pero cuéntanos más. El psicoanálisis es, lo voy a definir como freudianamente, digamos, como él mismo lo definía. Tiene 3 grandes aristas, digamos. El psicoanálisis es una terapia clínica, digamos, es una manera de ayudar a las personas a reducir su sufrimiento psíquico, digamos, su sufrimiento personal, individual.
Y el descubrimiento importante es que mucho de lo que nosotros sufrimos tiene directa relación con nuestra historia personal, nuestra historia familiar, digamos. Eso es lo que el psicoanálisis tiene su fuerte, ¿eh? Inauguró esa forma de hacer medicina, digamos, entre comillas, no de hacer terapia. Luego el psicoanálisis se convierte en una teoría sobre la mente. Se llama psicoanálisis a una teoría específica sobre la mente, digamos, que habla sobre una mente dividida entre consciente e inconsciente, mecanismos psicológicos de la represión, la sublimación. Y finalmente también es un método de investigación. O sea, el psicoanálisis ayuda a mostrar las cosas que hay detrás de las cosas, digamos. Estas cosas ocultas que sustentan conductas, pensamientos, sentimientos, digamos. Eso también se llama psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis son esas tres cosas. Esas tres cosas. Claro. Bien. Ahora, yo me imagino que la aparición del psicoanálisis en la historia, Mariano, genera algún grado de terror, de temor inicialmente, este concepto del inconsciente, este demonio, que no es conocido, que no está accesible conscientemente, valga la redundancia, sin duda tiene que haber sido muy atacado y muy cuestionado al principio, me imagino yo. Sí, fíjate que la noción de inconsciente venía ya discutiéndose desde la filosofía, Schopenhauer, Nietzsche ya venía planteando esta idea de lo inconsciente, sobre todo con el eterno retorno, digamos, las cosas que retornan y se nos imponen permanentemente. Pero Freud tuvo una particularidad que ligó esto otro que nos afecta, especialmente con la sexualidad, y eso lo hizo más escandaloso todavía. O sea, el hecho de perder a la conciencia como la maestra ceremonia de nuestra vida mental y decir, no sabe que hay otra escena que nos determina mucho más, ya era, digamos, entre comillas, muy disruptivo. Era muy loco, digamos, para la época. Estamos pensando en una época que reinaba el positivismo científico. Sí, claro. Estamos hablando donde el somatismo era la manera de explicarse las enfermedades mentales, y especialmente la teoría de la degeneración, que eso es algo que yo discuto harto en el libro, digamos. La gente que era loca, que era criminal, la gente que sufría, qué sé yo, de algún tipo de aflicción física relacionada con la histeria, por ejemplo, se hablaba, el alcoholismo, se hablaba que era ocasionado por genes que eran familiares, o sea, largos y derechos durante generaciones. Tanto así que en Chile llegó a discutirse en algún minuto, imagínense ustedes, la existencia del certificado prenupcial. Yo decía, ¿cómo el certificado prenupcial? Así, mira, si yo me quiero casar con alguien, por favor, tráeme un certificado médico que no diga que tú no tienes ascendencia criminal, porque llegando así, era el peligro de que yo no sé con quién me voy a casar, entonces podría yo seguir perpetuando una descendencia degenerada. Entonces, mi abuela tenía el dicho, decía, estos degenerados, decía. Entonces, claro. Uno cuando dice, bueno, ¿y eso de dónde viene? Justamente de la teoría de la degeneración. Los pobres degenerados eran justamente los locos. Entonces, fíjense ustedes que en algún minuto llega este señor y nos dicen, ¿saben qué? Los que son potencialmente peligrosos no son unos poquitos, somos todos. Porque todos tenemos un ello. Todos tenemos esta libido que hay que controlar, que todos tenemos instintos asesinos. En Chile, las revistas Zigzag, por ejemplo, cuando mostraba el psicoanálisis, lo presentaba al público, mostraba una guaguita, digamos, que era tan angelical, y en algún momento dicen, ¿sabe qué? Esa guaguita angelical va a tener instintos asesinos y destructivos que están ahí desde el nacimiento, y tiene ganas de, si es niño, tiene, por ejemplo, ganas de acostarse con su mamá. Sócrates decía que todos tenían deseos de acostarse con su madre, imagínense en Grecia. O sea, estamos hablando en Chile decimonónico, estamos pensando Chile conservador y en Viena conservadora, sí, entonces claro. Bueno, el impacto cultural fue fuerte, fue muy claro, fuerte, porque sí. Se entendía la libido, además, bueno, la sexualidad como un tema de hecho tabú, pero también como una sexualidad más coital, más, ¿no? Claro. Y la sexualidad es, digamos, parte de uno de los dominios del ser humano que tiene que ver simplemente con el contacto materno. Eso ya es vivir la sexualidad. O sea, fíjate que él cuando plantea estas etapas del desarrollo que nos enseñan a nosotros, como oral, anal, qué sé yo, habla de que la sexualidad va desarrollándose en la medida que va avanzando en las edades, en la etapa del desarrollo. Claro. Entonces, claro, Freud empieza a mostrar que el pintor también tiene líbido puesta en su trabajo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Cuando uno trabaja también le pone líbido a lo que hace. Claro, es la pulsión. Es verdad, en la vida, digamos. Ajá. Entonces, el eros es justamente que las cosas están vivas, digamos. Entonces, cuando se confunde y se caricaturiza a los psicoanalistas que trabajamos, por ejemplo, dice, bueno, alguien sueña con el Costanera Center, entonces es un pene gigante y enorme, ¿verdad? Claro. Ustedes saben que lo fálico es el símbolo de la vida, digamos. Lo que está de pie es lo que está vivo, digamos, ¿no? Entonces, y ahí empiezan las disputas con sus seguidores, porque dice, bueno, Jung
ustedes conocen, ¿no? Carl Gustav Jung decía, no sabe qué, profesor, mire, la libido no es toda sexual. Bueno, y él decía, mire, no, a mí lo que me muestran los sueños de los pacientes, los chistes de los pacientes, ¿verdad?, los errores, los síntomas, es que esto tiene que ver con episodios infantiles cargados de sexualidad. Bueno, y ahí empezó a quedar la crema porque muchos se descolgaron de seguirlo a él, pero él hasta el final de su vida mantuvo firmemente que la sexualidad era el pie de apoyo del psicoanálisis. Claro. Interesante. Ahora, en tu libro tú planteas de que hay tantos, eso es lo que entiendo yo por lo menos, que hay tantos psicoanalistas como, o tantos Freud como psicoanalistas hay. ¿Ah? Sí. Como lectores, digamos. Exactamente. Sí, yo opero con esta idea de la recepción. Ajá. O sea, este es un concepto que viene desde la historia de la literatura, donde las obras llegan a otro país de manera transnacional. O sea, imagínense que estamos hablando de Viena, 1900, digamos, y estamos hablando de Chile en esa misma época. Claro. En un momento, y ahí está lo loco, digamos. Por eso es un problema científico, digamos. Yo lo he investigado desde la historia cultural. Yo no hago historia solamente del psicoanálisis pensando en las asociaciones psicoanalíticas. Correcto. Entonces, piense usted en una época donde no hay internet, donde no hay YouTube, no hay WhatsApp, no hay nada, viralización automática, y en algún se está construyendo un país alemán en 1900. Y en algún minuto un tipo que era aparte judío en un lugar antisemita, que él no es ninguna lumbrera de ninguna sociedad oficial, le pega el palo al gato y su teoría se convierte en una de las más famosas del mundo. Y como lo comentaba en otras entrevistas, gente de Estados Unidos, por ejemplo, viajaba a Viena a atenderse con él un par de semanas. Claro. Era un señor que cobraba $25 por hora en esa época, que me metí en estas páginas de internet que dice para ver más o menos el cambio de hoy, y no sé, eran 140 lucas la hora. Y él atendía 4 veces por semana. Entonces, ¿quién podía acceder? Gente que estaba en la élite, que un poco lo conversamos antes de entrar al estudio. Entonces, si lo piensan, ese éxito se opone mucho a lo que los psicoanalistas cuentan de la historia y lo que Freud también contaba de la historia. Freud decía, ay no, la gente me resiste, yo estoy solo, nadie me sigue. Bueno, y eso es como... No es tan cierto, digamos, yo lo cuestiono fuertemente. O sea, el éxito que tuvo en los distintos campos intelectuales es muy notable. Entonces, en el libro, por ejemplo, uno dice, bueno, Freud en la revista Zigzag en los años 30, una entrevista a Freud en el Mercurio en el año 27, uno dice, ¿qué tenía que hacer Freud en Chile en el año 1927? Y que el Mercurio nos cuente que era una exclusiva, que Freud le estaba dando una entrevista a un diario chileno. Eso significa que ya había un público que lo identificaba, que sabía lo que era lo inconsciente, por lo menos lo podía entender, y que era un personaje público. Entonces, también lo mismo, ¿no? Mucha gente, alumnos míos inclusive, me dicen, pero profesor, si esto tiene que ver con la Argentina, si en Argentina está el éxito del psicoanálisis. Entonces, ojo con eso, porque cuando uno recrea esta atmósfera intelectual de esa época, es lo que tú decías, un país que está en construcción. Exacto. Un país que quería ir a la modernidad. Entonces necesitaba regenerarse, digamos. Si era un pesimismo, miren, ustedes conocen, no lo conocen, lo estamos viviendo en esta época de capa caída, que hay desconfianza pública, las instituciones se van al suelo, claro. Los políticos, bueno. Entonces yo les hago la invitación a la gente que me lee, entren por ejemplo a Memoria Chilena, que es un portal muy interesante de documentación histórica de primer nivel del país, y rescaten el texto de Enrique Maquiver, que lo tengo acá, que se llama La crisis moral de la República. Me parece que no somos felices. Me parece que no somos felices. Entonces, si uno llega a esa época, y yo digo, rescatemos a Maquiver y leámoslo hoy día, o sea, es actual, es como decir, lo único que le faltaba a Maquiver era decir, se van a descubrir boletas ideológicamente falsas y algo va a suceder, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido uno... Y el precio del cobre va a bajar. Exacto, y nos vamos a ir, claro, vamos a estar un poco complicados. Entonces, en ese sentido, Chile necesitaba lavarse la cara, digamos, necesitaba la fuerza del nacionalismo. Y ahí vienen discursos nacionalistas, que hubieron de distinto tipo, católico, de izquierda, de centro, diciendo, Chile tiene que tener fuerza, líbido, disponible para hacer crecer al país. Entonces, ahí el psicoanálisis resurge después de haber sido reprimido por sexual. Y eso a mí, eso me parece muy fascinante, digamos. La influencia francesa que tuvo la escena médica, psiquiátrica, rechazó el psicoanálisis como pasó en Francia, al comienzo en Francia, distinto que lo que pasó en los años 60, rechazó el psicoanálisis por sexual. O sea, a los franceses les parecía demasiado primitivo,
decir un señor alemán, pues decían que eran alemanes, germanos, decir que todo pasaba por el sexo. Claro. O sea, si estamos diciendo igualité, fraternité, ¿verdad? Era incompatible con el ideario de la Ilustración. Ahora, yo quería hacerte una consulta con respecto a ese tema justamente, porque tú lo has puesto ahora en la mesa y tiene que ver con que cada sociedad ha ido, tú dices en el libro, ha ido adaptando o adoptando, mejor dicho, adoptando de forma distinta según cabe en cada una sociedad. Exacto. De hecho, haces tú un parangón en el libro entre Brasil y Chile, sí, de acuerdo a las necesidades o a lo que necesitaba cada sociedad o dónde quería explotarlo. Exacto. O dónde estaba su falencia. ¿Qué nos puedes decir tú con respecto a este tema? Porque Chile estaba claramente muy necesitado en una etapa de cambio, de convulsión. Claro, claro. Recordemos que el año 25 se produce la caída del sistema parlamentarista y directamente al sistema presidencialista. Claro, entonces, discusión de la constitución, claro. Fíjate tú que es muy cierto eso y nos ayuda a entender cualquier sistema de ideas transnacional. Piensa tú en el marxismo, pensemos en el psicoanálisis, en distintos otros tipos de sistemas de ideas que viajan por el mundo. Y en este caso, la llegada a Chile se vinculó específicamente con los problemas locales y con la historia del país. Yo le llamo, eso yo recupero un concepto que lo usa Norbert Elias, que era un sociólogo de origen judío alemán, que escribió un texto que se llama Los Alemanes, se los recomiendo, es muy interesante, y él acuña un texto que se llama, un concepto que se llama hábitus nacional. O sea, ¿cuál es el hábitus nacional? Y yo se los voy a poner en un ejemplo. Los que somos chilenos, digamos, cuando hemos ido al extranjero, uno mira a su alrededor y sin saber, pero sabiendo, dice, este es chileno. ¿Verdad? Hay algo, yo no sabría decirles qué cosa, pero es como que nos agarrara una especie como de poder sobrenatural. Dice, y empiezas a leer la mente. Me tinca que este es chileno. ¿Por qué? Por el modo. Hay un modo, ¿verdad? Y eso es como acuñar monedas. Entonces, hay una historia nuestra que se deposita en cada uno de nosotros, pero es la historia de toda la República. Eso es lo que dice Elias. Entonces, pensémoslo en nosotros y les voy a dar dos ejemplos. El palo de Pinilla, siempre la chaucha para el peso, ¿se acuerdan de ese dicho antiguo? Claro, nos falta la chaucha para el peso, siempre con complejo de inferioridad. Y el complejo de inferioridad, ¿cómo se compensa? Con narcisismo. Entonces los peruanos son los retrasados cuando eran el reinato del Perú, ¿verdad? El reinato, la cultura incaica importante, no, nosotros somos los superiores, bueno, y viene todo este tema. Entonces, yo lo que vinculo es que si Freud nos mostraba a superarnos, bueno, nos caía de cajón para lo que nosotros queríamos. Claro, en ese momento. Era justamente, y hoy día podíamos decir igual, o sea, lo que éramos estos, ¿cómo era? ¿Se acuerdan ustedes el tigre de Sudamérica, los jaguares de Sudamérica? O sea, siguen en lo mismo, esta necesidad de triunfar. Entonces, las ilustraciones de las revistas populares muestran a un Chile enfermo, delgado, así que a punto de morirse, con buitres alrededor. Había algunas figuras bien interesantes que llamaban a los chilenos a hacerse cargo de su país. Entonces, y ahí viene Nicolás Palacios. Nicolás Palacios tiene un texto que se llama La raza chilena, y es un concepto que empieza a acuñarse fuertemente en los discursos públicos. Alessandri, cuando cae el sistema parlamentarista, dice, bueno, tenemos que reforzar la raza chilena. Y raza chilena es sinónimo de todos nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando llega el psicoanálisis, decimos, bueno, esta teoría se amolda y es compatible con nuestro proyecto nacional. ¿Y cuál es? Tenemos que ser mejor. Bueno, acto seguido dicen, bueno, si tenemos que ser mejor y tenemos que invertir en la bolsa de lo que tenemos que ser mejor, pues piensa positivo. Imagínense un programa de esa época. Los niños. Los niños eran el capital futuro de la República. Y por lo tanto, si el psicoanálisis mostraba que la cuestión ya no era la degeneración, de la cual no había escapatoria, sino que era la educación a través de la crianza, hit social, digamos. Es decir, el psicoanálisis alimentó discursos pedagógicos, discursos de la medicina social, discursos políticos. O sea, lean esa parte, porque para los psicoanalistas hacemos como convulsiones estéticas, digamos, porque era el jefe de campaña de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Que era un diputado Arancibia, y llamaba al público y decía, la única posibilidad de cambiar la tenemos desde lo inconsciente. Entonces, imagínense un discurso político claro. Desde ahí, claro. Con una clave psicoanalítica. Entonces uno dice, bueno, ya está una locura. Bueno, tú citas también ahí, en el libro citas al presidente del
Alemania, digamos, de la República Federal Alemana, el presidente, el canciller. Y que él también, en algún minuto, volcó este tema, digamos, a que los políticos de alguna manera tenían que hacerlo. O sea, es un símil, digamos, de lo que tú dices con respecto a lo que finalmente en Chile también se adopta. Entonces, el libro también discuto, por ejemplo, la recepción en el campo criminológico. Claro. O sea, el impacto en decir, ¿sabe qué? Necesitamos super yo, a propósito que es la instancia moral, la vocecita, el Pepe Grillo que tenemos de nuestros padres. Necesitamos gente que refuerce su super yo para que sea honesta. Y eran discursos muy transparentes, digamos. Pero no solamente afectaba al criminal, que actuaba por sentimiento de culpa. O sea, hay sentimientos inconscientes de culpa. Entonces uno comete un crimen para que lo castiguen, ¿verdad? Oye, Roberto, perdón que te interrumpa. ¿Y ese lenguaje del inconsciente, ese lenguaje de la época, era consciente o inconsciente? Yo creo que es altamente consciente. O sea, llega un punto en que uno se da cuenta de una intencionalidad. O sea, si uno tenía 10 cartas para hacer el juego, de repente se suman 5 más y empieza uno a conjugarlas así. Pero ese es el momento de la recepción. Llega un minuto donde nosotros ya hablamos así. Imagínense ustedes, en algún minuto dicen, bueno, mira, lo hice inconsciente. Claro. Ustedes, a lo mejor, yo no lo sé, pero nunca han ido, ni nunca van a ir a la consulta a un psicoanalista. Pero hablan así. No era yo. ¿Verdad? Claro. Oye, perdóname. Está inserto en nuestro lenguaje. Porque así. Empiezan como a hablar con este lenguaje freudiano. Y ya es parte de nosotros hoy día. Exacto, es así. Entonces estos errores públicos, cuando uno se equivoca, Pepe Out queriendo decir una cosa, Juan Rosenberg le dice otra cosa, ¿verdad? ¿Se acuerdan ese episodio? Sí. Dice, bueno, y viene la risa, dice, bueno, ahí él quiso, hay algo inconsciente ahí. Entonces, lo particular entonces es que se empieza a diseminar. Eso es lo que yo postulo, ya no solamente en el campo científico, sino que pasa al campo de la cultura de masas. Entonces, Freud aparece en revistas, aparece en cursos por correspondencia. Encontré un cursito que se llama Controle su cerebro. Y era justamente un curso donde la gente tenía sesiones donde podía superar sus traumas infantiles a través del correo. Claro. Entonces, también nos habla de distintas modalidades de consumo, porque no habían psicoanalistas como nosotros hoy día, profesionales con consulta y todo, porque no había instituciones que los entrenaran. Entonces, habían formas laicas de poder acceder al psicoanálisis. Entonces, hoy día, y esa es la crítica que nosotros, y lo puedo decir así, los psicoanalistas nos hacemos, es que nos quedamos hoy día del otro lado, del lado de las consultas, y tenemos que saber llevar el psicoanálisis a otras dimensiones de la sociedad, y por ejemplo estar aquí y hablar así en este programa es una de ellas, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Por algo es, ¿no sé? Exacto. Oye, qué interesante. Yo tengo a mí me fascina hacerte esta pregunta, porque ¿cómo es que ocurre este paso de la consulta privada, del psicoanalista privado, del terapeuta individual, a esta propuesta un poco más macro, a este entender lo cultural desde el psicoanálisis? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese tránsito? Sí, yo tengo una hipótesis que quiero comprobar con Freud los chilenos 2, digamos, que es como, esto es como la guerra de las galaxias, ¿verdad? Vamos a ver la saga. Escrita bachata. Claro, tiene que ser psicoanálisis. Sí, claro. Y la precuela. En la USACH gané un Fondesit, ¿no? Por 3 años que voy a investigar lo que se llama el proceso de psicologización de la sociedad chilena, que es el proceso ya no solo del Freud, sino también de la psiquiatría y la psicología, como empapó a la sociedad en su conjunto, digamos, ya no solamente un campo específico. ¿Y cómo pasa esto? Hay una discusión de que si el psicoanálisis, como lo decía, es una teoría clínica, y para eso los psicoanalistas nos hemos escudado mucho tiempo en la noción de neutralidad y la noción intrapsíquica. Es decir, nosotros solo trabajamos con lo que le pasa a la gente dentro de su mente. Y el psicoanalista se aleja de ser un cientista social, es decir, las vinculaciones con la sociedad, correcto, con la economía, con la política. La gente no solamente por factores inconscientes sufre, sino también sufre porque tiene un vertedero al lado de su casa que se está incendiando. Y uno no puede solamente interpretar que ese humo tiene que ver con el humo que tiraba el padre cuando fumaba y lo botaba, digamos, ¿verdad? Eso sería hiperpsicologizar algo. Entonces, a los psicoanalistas nos falta mucha formación como cientista social. Nos falta mucha discusión en el sistema público de salud,
Piensa usted que los psicoanalistas no estamos en la discusión, por ejemplo, de la política de infancia en Chile o en el plan de salud mental. No somos un interlocutor hoy día, y esperamos serlo prontamente, más válido con que el gobierno nos llame, digamos, decir, mire, si usted salía en el Mercurio en los años 20, bueno, ¿qué te pasó? Uno puede decir, bueno, ¿qué fue de ti, digamos, que te desapareciste? Claro. Bueno, ahí está la hipótesis que yo tengo. La mayoría de la gente que participó activamente en la difusión del psicoanálisis, ya no como psicoanalícese, sino que aprenda psicoanálisis, era gente de izquierda. Fuertemente. También habían círculos católicos, digamos, de derecha, conservadores. Y fíjense usted que después vino la ley maldita. O sea, acuérdense que el libro termina a finales de a principios de los 50. Y mucha gente fue perseguida, quizás se desmontaron muchos de estos mecanismos más abiertos, que inclusive llegaron a intentar traer a Freud a vivir a Chile. Claro. Con Neruda. Con todas las de eso. Exacto, es decir, de Neruda. ¿No te da la impresión a ti que hoy día estamos con las condiciones muy similares, si no iguales, muy similares a lo que pasaba en la década de los 20, 30, como para que haya un resurgimiento de esta mirada? Exacto. Sí, de hecho hay una socióloga muy interesante que se llama Eva Illouz, yo se las recomiendo, tiene algunos libros sobre por qué duele el amor o salvar el alma moderna. Ella dice los momentos de crisis social son los momentos de cambio paradigmático. Sirve para poder introducir estas visiones que renuevan el panorama y permiten introducir otras nociones en la sociedad. Claro, es una posibilidad de escape, de salida, de ver una salida, exacto, una posibilidad. O sea, acuérdense que en 1910 la cuestión era, somos felices porque tenemos 100 años, y otros que decían, saben que yo creo que no somos tan felices. Entonces estamos en esa tensión. Sí, porque a mí me da la impresión de que hay una serie de... Nosotros tenemos este programa y recibimos mucha gente que viene con muchas propuestas. Exacto. Propuestas desde el psicoanálisis como tú, y pasando por Jung, pasando por temas más místicos, por propuestas espiritualistas, pero hay como un ambiente, la necesidad. Exactamente, que de poder explicar lo que está pasando desde un paradigma distinto. Y tu libro me hace mucho sentido ahí, mirando lo que pasó en la década del 20, del 30. O sea, yo creo que se necesita, lo decía ayer con unos alumnos míos, se necesita un rescate de la subjetividad. O sea, piensen ustedes, cuando yo he tomado cursos de entrenamiento clínico con jóvenes psicólogos del USACH, donde yo soy profesor, le digo, bueno, si usted se quiere entrenar como psicólogo, haga el siguiente ejercicio. Mire, usted vaya a un kiosco, compre algo y pregúntenle a las personas cómo estuvo su día o cómo le ha ido. Les doy, pero firmado, que el 80% de ellas se van a sentar a conversar con usted. Le van a decir cosas. O sea, receptáculos de la subjetividad hay muy pocos. Hoy día la cuestión es adaptación rápida. O sea, ¿qué es lo que nos venden hoy día? Nos venden Red Bull. ¿Verdad? Claro. Nos venden energía. Para que avances. Claro, no sabes a dónde, pero... Claro, los jóvenes cuando van a bailar están oscuros, digamos, oscuros. Y con energizante, o sea, no se ve al otro, digamos, uno baila solo, son claves de mucha insolación, digamos. Estamos conversando con Mariano Rupert Tuso Honorato, un interesante y notable psicólogo chileno, doctor en psicología, a propósito de su libro Freud y los chilenos. Y bueno, nos vamos a un corte para seguir con el inconsciente, maestro, ¿verdad? Un poquito más. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Toda mamá tiene derecho en el trabajo a ocupar 1 hora de su jornada laboral para alimentar a su hijo hasta que cumpla 2 años, permitiendo prolongar la lactancia de tu guagua. Exige este derecho con tu empleador. Si no es respetado, puedes acudir a la inspección del trabajo. Leche materna, el mejor alimento para tu guagua. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Estamos con Mariano Robertus Honorato, conversando sobre psicoanálisis y particularmente sobre su libro, un libro fascinante, Freud y los chilenos. Y es fascinante cómo él en su trabajo va desde el concepto del psicoanálisis, desde lo clínico, a una interpretación de qué pasa con nosotros. Mariano, ¿estamos enfermos como sociedad hoy día los chilenos? Yo creo que hay harto sufrimiento. Yo creo que hay harto sufrimiento que tiene poca cabida para, como decía yo al comienzo, hay poca oferta, digamos, para que la gente pueda contener colectivamente su sufrimiento. Somos un país que tiene, piensa tú, la tendencia a olvidar rápidamente. Este mandato de la adaptación es tan fuerte, han pasado tantas atrocidades, pensemos en la historia reciente de Chile, que en nombre de la reconciliación muchas veces hemos olvidado. Han habido pactos de olvido. Y como que muestra el psicoanálisis, que el que olvida repite. Claro. Entonces es mejor que recordar que repetir, digamos. Entonces tenemos conflictos que, aunque queramos o no, nos unen con esta historia republicana que es la historia del país. Y yo pensaba, imagínense usted, en la Sociedad Chilena de Psicoanálisis se hizo un curso que se llama Violencia, Estado y Psicoanálisis, por ejemplo. Y bueno, todos trabajamos especialmente en la historia reciente del golpe de Estado de Pinochet, pero uno podría pensar, imagínense que en 1910, hace 20 años antes, había sido la guerra civil de 1891, donde murieron muchas más personas, digamos, donde se suicida el presidente también, y uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Claro. ¿Eso tendrá conexión con esas matanzas, esas divisiones internas en el país? Yo digo, por supuesto que sí, y ahí tengo que ser sociólogo, digamos, ¿no? Tengo que ser historiador, no solamente psicoanalista, tengo que aprender a discutir con estas otras herramientas disciplinares. Entonces yo diría, por supuesto que ya tenemos enfermedades por solo hecho de ser humano, porque hay que reprimir, porque hay que esperar, porque la vida nunca es como es, digamos. Y habían algunos autores tan notables que decían, bueno, tomen a alguien que diga que está muy feliz y déjelo en el diván unos 15 minutos y va a ver que eso se empieza a desmoronar, digamos, porque uno vive con una felicidad muy precaria, y eso es bueno porque nos permite trabajar, ¿no? Acuérdense, en el escudo de mi universidad dice, labor latita nostra, dice, en el trabajo está nuestra alegría, porque si viviéramos eternamente, ¿para qué vamos a trabajar, digamos? ¿Verdad? Claro. O sea, nos permite tener proyectos vitales porque en algún minuto la cortina se va a bajar, ¿verdad? Y frente a eso, las condiciones ya de vida, de incertidumbre, son muy grandes, no tanto como en otras partes, digamos. También eso también hay que decirlo. En Chile podemos verlo agudamente, pero ya próximamente yo les decía a ustedes, voy a sacar otro libro con Mariano Plotkin, que es un historiador del psicoanálisis del peronismo muy notable argentino, que fue mi profesor tutor de doctorado. Y en Argentina ustedes saben que la gente tiene sus ahorros, pero no sabe qué va a pasar en 5 años porque viene una incertidumbre en un corralito, chao, te fuiste con tus ahorros. O sea, hay muchas variables que enferman más o no a las personas. Pero yo diría en este caso sí. O sea, hay humo en Santiago y nuestras autoridades dicen no es tóxico. O sea, es la desmentida, es un mecanismo psíquico que se llama la desmentida. Esto no es violencia, no te estoy pegando. Claro, es una incoherencia muy fuerte. Muy fuerte. Es la forma diferente de poder enfrentarlo. O sea, lo que conversábamos es justo en el intermedio, ¿no? Tiene que ver con que el argentino, por ejemplo, enfrenta las situaciones que a ellos les indigna. El chileno no. Tenemos a ver, yo creo que, y esto no, quiero ser, digamos, lo más justo con nuestra historia, pero se nos nota demasiado que somos pueblos conquistados. Eso en todas partes. O sea, tuve la posibilidad de estar en la Universidad de Santiago de Cali en octubre pasado en un congreso, y uno va a comprar y dice, bueno, buenas tardes, mande.
¿verdad? Y lo dicen amorosamente, digamos. Sí, claro, en Ecuador también. ¿Verdad? México. Entonces, si uno toma, por ejemplo, autores tan notables como Todorov, ¿no? Que es un historiador, antropólogo, y tiene un texto que se llama La conquista de América, el problema del otro, uno se da cuenta que tenemos la bota del conquistador en nuestras cabezas. Aún. Y eso es inconsciente, digámoslo. Y no lo vamos a desconocer porque cuando viene se acumula el quino, digamos, las filas son eternas con el fantasma inconsciente de ir a gastarnos la plata a Europa. Igual que el conquistador, digamos, el conquistador que decía, voy a ir a las Américas, a hacerme la América, y después voy a volver a gastarme la plata, ¿verdad? Eso está ahí en nosotros. Entonces no es American Way of Life, ¿verdad? No es American Dream, digamos, claro. ¿Verdad? Que tiene sus vicios también ser gringo, digamos, en ese sentido, tampoco lo quiero idealizar, pero son otras historias. Entonces tenemos nuestros sufrimientos particulares por una historia que hoy día la gente está cansada. O sea, pensemos que estamos cansados de que las autoridades abusen, que el papel confort sea un problema. No podemos. ¿En quién confío? Háganse esa pregunta, ¿en quién confío? Esta crisis de confianza que estamos viviendo los chilenos, Mariano, ¿cómo la ves tú desde el filtro de lo que tú sabes? ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu diagnóstico? Sí, mira, las crisis de confianza generan incertidumbre. Y esa incertidumbre nos hace retroceder. Y pensar que el control tiene que ver solo con nosotros, digamos. Nos hace atomizarnos mucho más. Yo viví en un departamento varios años y no conocí nunca a mis vecinos. No participé en las juntas de vecinos, porque las juntas de vecinos se hacen para hacer problemas, digamos. La gente no es que quiere ser feliz, digamos, pensar positivo, tener confianza con los demás. Yo vivo en un sector en Santiago, en Huechuraba, en Pedro Fontoa, donde tenemos que tener paciencia para salir, ¿verdad? Tenemos parques, son casas bonitas, digamos. Pero, de nuevo, aparece estos mails como en cadena para el administrador del lugar, que lo tratan como si fuera el peón, digamos, ¿verdad? Los vecinos dicen, no, pero usted, ¿cómo se le ocurre? O sea, nos sale de nuevo estas ganas de dominar al otro permanentemente. No es colaborar con los demás. La falta de respeto. Exacto. O sea, piensen ustedes que la proxémica nos complica. ¿Cuántos ataques de pánico empezaron a pasar mucho más después del metro? Cuando cambió el metro en Santiago, esto se empezó a reducir el espacio y a unirnos mucho más con los demás. Y por supuesto, claro que es incómodo. Exacto. ¿Verdad? Entonces yo digo, ¿cómo confiar en los demás? Los niños que son maltratados, yo trabajé mucho tiempo en María Ayuda y en la Protectora de la Infancia, con niños con historias de abandono, con historias de maltrato, y lo que provocaba eso, que hacer terapia con ellos era todo un desafío. ¿Y cuál era el primer punto? La confianza. La confianza, porque los psicólogos se iban y ellos quedaban ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, no se sentían identificados. Entonces, en el caso de nosotros, pensamos a nivel social, siempre decimos, bueno, los discursos de los políticos va a ser uno nuevo, no importa si son todos iguales y siguen robando. Pero de alguna de alguna manera estamos como aceptando eso, aceptamos el sufrimiento, aceptamos vivirlo así, no hacemos nada. Bueno, ¿y dónde está el movimiento ciudadano que nos daría la posibilidad de virar para otra parte? No está. Excepto en las redes sociales. Claro. Bueno, pero ahí todos somos valientes, ¿no? Claro, ¿verdad? Cualquiera dice pero lo a pesar de eso es paradojal, porque, por ejemplo, el otro día frente al tema de los supermercados se organizaron en las redes sociales y dijeron, no vamos al supermercado. Claro, hubo una baja de asistencia en los supermercados, pero finalmente el chileno cómodo, que no es capaz de ir a buscar un almacén un poco más allá, fue al supermercado igual. Claro. Pero otra sociedad a lo mejor sí se hubiese parado y habría dicho, no voy al supermercado. O sea, y a ver qué hubiese sucedido. Pensémoslo a los Freud, digamos, tenemos distintas identidades. O sea, este país tiene esas locuras de que somos 27 horas de solidaridad eterna. Claro. ¿Verdad? Uno se siente como compungido porque no iba al banco todavía en la hora 24, digamos, uno se siente mal. Ajá. Pero si está pasando otras cosas a nivel social, nos inmovilizamos, nos llenamos de temor, de miedo. Nos pasa mucho eso. Y de rabia. Exacto. Además. Porque los mensajes de las redes sociales tienen una rabia acumulada impresionante. A mí me sorprende, Mariano. Sí, yo hice un curso donde proyecté una página de cualquier diario, digamos.
y empezábamos a mirar hacia abajo en los comentarios y las cosas eran bien duras, digamos. Sí. Duras en el sentido de la rabia acumulada, pero también del racismo, no sé, cosas contra otros países, digamos, que uno dice... Mucho resentimiento. Y uno piensa decir, bueno, hagamos la fotografía en el metro a las 8 de la mañana, donde vamos todos apretados, y todos vamos pensando en eso. Eso es una bomba, una bomba atómica, en algún momento eso va a explotar. Y esa bomba atómica que va a explotar, ¿cuál es tu pronóstico si seguimos tal cual y los psicoanalistas siguen ahí en sus divanes? Yo creo que el pronóstico es que si nosotros, voy a hablar solo desde los psicoanalistas, digamos, para ser responsable, y no voy a ser, no soy ni profeta ni mucho menos, pero si los psicoanalistas no hacemos nada en el corto plazo, esto va a desaparecer, va a ser una práctica que no tiene sentido. Hoy día, cuando yo tengo a mis pacientes y los recibo en mi consulta y ven el diván, es como que se encuentran con un relojero. Bueno, esas pegas que uno ya no hace, ya no, el señor que pone la tapilla, digamos, esas cosas que están desapareciendo. Y me dicen, ¿y tiene diván? De hecho, para que se maten de risa, va a salir un reportaje de este libro el viernes en un diario. Ya. ¿No? Entonces va el periodista, me entrevista y todo, después viene el fotógrafo a sacarme fotos y me dice, ¿y viste que tenía diván? Le dice al periodista, digamos, este es un tipo que hace una pega que ya no hace nadie. Si no hacemos algo y no logramos a entender que somos agentes locales de cambio, positivo, que somos agentes políticos también, no solo somos terapeutas y tenemos una responsabilidad social con nuestra ciudad, con nuestros vecinos, con nuestros pacientes y con nosotros mismos, esto va a desaparecer. Va a ser un lujo. ¿Sí? Va a ser un lujo explorar el inconsciente, como si fuera una aventura dantesca nomás. Tengo la percepción de que ya un poquito lo es, lo conversábamos antes de entrar, ¿no? Sí, ya lo es. De hecho, yo trabajo en un programa de televisión y hay gente que se vanagloria de ir al psicoanalista. ¿Tú vas al psicólogo o al psicoanalista? Claro. No, al psicoanalista. Claro. ¿Tenías un auto último modelo o tenías uno corriente? Exactamente. Exacto. Bueno. Y ahí, insisto, por lo menos en el caso de mi sociedad, donde yo estoy, la Sociedad Chilena de Psicoanálisis, tuvimos una jornada ahora a comienzos de enero y la pregunta era, bueno, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, y ahí estamos debatiendo, digamos, las ideas, la gente que está a cargo de la sociedad también está teniendo sus ideas. Tenemos un congreso bien notable que va a ser ahora en este año en octubre, y el debate va a ser la práctica del psicoanálisis en Chile, ¿verdad? Cómo difundirla mucho más y cómo hacer la misma estrategia que hacían los colegas Greve, digamos. Ustedes hablaban de este Germán Greve que se fue a Argentina, que dejó el psicoanálisis ahí. Bueno, hoy día, gracias a estas investigaciones, el COSAM, que es el Centro de Salud Mental de Providencia, se va a llamar Germán Greve. Mira. ¿Verdad? Porque aparte, por supuesto, con las cuñas, digamos, políticas, es que el nieto de Greve, que es Pedro Lizana, que era el presidente de la SOFOFA, es nieto de Greve. Mira. Y ahí pudo presentar en el Consejo Municipal los aportes de su abuelo a la historia de Chile. Maravilloso. ¿Y cómo pasa que cuando Greve lleva esto a Argentina, en Argentina es como que esto florece, ¿no? Como que el psicoanálisis es, como hablábamos nosotros, es como muy común. Claro. Todo el mundo va a terapia con su psicoanalista. Y acá en Chile como que empieza a morir, y casi lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué en Argentina florece tanto? ¿Por qué aquí no? Mira, en el caso del mundo que yo conozco un poco más, digamos, el mundo intelectual argentino, donde yo he podido formarme, es sospechoso aquel que no se psicoanaliza, inclusive. Sí, claro. Aquel que no ha ido nunca a su vida al terapeuta, lo encuentra así como raro, digamos, porque se acepta la condición sufriente, se acepta esta condición trabajosa. Es cosa de escuchar el tango. El tango, exactamente. Los tangos son, pero sufrientes. El ícono de la mamá del tango, visto que mamá más buena, mamita que te fuiste, es como complejo de Edipo, pero así en el oído. Claro, y esa condición se acepta mucho más, ¿verdad? Y ojo que el psicoanálisis en Argentina no floreció con Greve, floreció mucho tiempo después, se consolidó sobre todo en los 60, cuando habían movimientos reformistas en la psiquiatría comunitaria. O sea, fueron psicoanalistas que tenían un compromiso comunitario. Por eso digo que en el caso de nosotros, o sea, Pichón Rivière, sin ir más lejos, un psicoanalista argentino famosísimo, en el caso se convirtió en un grupalista, o sea, hacía terapias porque no podemos ir de a uno.
la economía de cualquier Ministerio de Hacienda se va a las pailas con pagarle psicoanálisis individual a las personas. Tampoco hay que ser locos de decir, no, vamos a luchar porque cada uno tenga un psicoanálisis en ISAPRE, digamos. No, yo vivo mandando informes porque el ISAPRE quiere acortarles los reembolsos a mis pacientes. Bueno, ¿qué tiene que suceder? Que los psicoanalistas bajemos del Santo Olimpo donde nos hemos puesto y vamos a discutir y vamos a aportar al Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Piensa usted, el doctor Marconi en algún minuto me dijo una psiquiatría comunitaria. Bueno, ¿y dónde estamos nosotros ahora? Claro. Entonces, para muchos colegas, esta teoría que yo les nombré al comienzo, que se llama psicoanálisis, es individual e intrapsíquica. Para muchos otros de nosotros decimos, no, ¿sabéis qué? No es individual ni intrapsíquica, sino que lo que sufren las personas tiene que ver con su medio circundante, también con su historia, pero también tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Bueno, cuente con este espacio, Mariano. Muchas gracias, de verdad. No, en serio, a mí me parece trascendente, digamos, lo que usted, tu planteamiento y la posibilidad de aportar a este país enfermo. Tal cual. Vámonos a lo intrapsíquico un poquitito. No. Te quiero preguntar, ¿por qué las personas que nos están escuchando debieran elegir a un psicoanalista en vez de un psicólogo? Wow, una tremenda pregunta, porque me voy a ganar enemistad a todos los amigos que no son psicoanalistas. ¿Verdad? ¿Qué fue? Claro. Mira, en el caso de los psicoanalistas, mira, te voy a contestar por qué la gente inclusive no debería psicoanalizarse. Perfecto. Lo voy a hacer al revés. Okay. ¿No? Es un camino largo, ¿no? Es un camino largo porque lo que el psicoanalista trabaja con su paciente es que el paciente llegue a niveles de conocimiento personal bien profundos, ¿no? Trabaja hasta muchas veces por semana, ¿no? Porque lo que busca el psicoanalista es que lo que el paciente siempre sufre con todas las personas lo sufra con él, ¿no? La frase característica cuando se instaló lo que se llama la transferencia es que los pacientes me dicen a mí, bueno, usted habla igual que mi papá, siempre con lo mismo, ¿verdad? Usted siento que me pasa a llevar cuando me cambia el horario. Bueno, esas cosas que uno vive, las instala ahí. ¿Y cómo eso sucede? Cuando uno se junta muchas veces con alguien. ¿Es un mito de que el proceso es largo o es verdad? Es verdad. ¿Cuánto dura un proceso largo, de un psicoanálisis? Digamos, lo mínimo que podría llegar a durar es un año, digamos. Un año y medio, es harto tiempo. Pero yo diría que los cambios se sostienen en el tiempo. Sí. Sí. Porque no son cambios cognitivos nomás, sino que son cambios más profundos, que se toma su tiempo. Miren, el psicoanálisis es como un espejo, ¿no? Entonces uno se mira todos los días en la mañana. ¿Han visto que uno se recupera todas las mañanas a sí mismo? Sí. Se levanta, entonces se toca, ya, aquí estoy de nuevo, ¿verdad? Entonces todas las mañanas se mira, y bueno, se miró durante un año. ¿Uno es el mismo de hace un año? No, pero todos los días tenía la sensación de que era el mismo. ¿En qué minuto cambió? Uno no lo sabe, pero sí se producen cambios más perdurables. Yo he tenido la posibilidad de llevar análisis de 3 veces, 4 veces por semana y he podido comprobar cambios profundos que cuando era solo psicólogo, antes de formarme como psicoanalista, no podía lograr. No sabía cómo hacerlo, no sabía leer lo que estaba ahí, ¿verdad? Entonces uno le decía, ánimo, vamos, ¿verdad? No solamente tiene que ver con reforzar conducta, con tener el control, porque a veces también los psicólogos se ponen como aquellos que tienen el control, que le dicen a la gente lo que tiene que hacer, y ahí se producen relaciones dependientes muy complejas. Si usted me dijo que me tenía que separar, ¿cómo que le dije yo que se tenía que separar? ¿Verdad? Es generar la autonomía, es generar relaciones más maduras de esas personas con su propia historia y con su propia vida cercana. Entonces, ¿qué nos habita dentro de nosotros? Y en eso yo puedo decirlo con mucha convicción, que nuestra vida infantil habita en nosotros. O sea, Marianito sigue viviendo adentro con los temores que tenía. Y yo lo decía el otro día, yo tengo una hija que se llama Amanda y tiene 4 años. Y fíjense ustedes que la Amanda está en curso de natación. Entonces va al curso de natación y se tira. Y el otro día yo estaba mirando a la Amanda mientras estaba en la piscina y decía, qué impresionante que gracias a, yo lo atribuyo a eso, ¿no? A la pega que yo he hecho como papá, pero gracias a mi análisis, ella puede hacer lo que yo no podía hacer a su edad. Yo estaba lleno de miedos, digamos, me hundía, sentía la sensación de que me iba a ahogar, le tenía mucho miedo a la oscuridad, mucho al agua. Entonces, cuando uno logra recuperarse, ya la repetición se corta. Permite que el otro pueda desarrollarse, porque uno ya no tiene esas angustias que tenía en algún minuto. De ser transgeneracional, exacto. O sea, tu generación se salva. Exacto.
Pero es que eso es maravilloso. Pero por supuesto. Claro. Pero esa pega es la tremenda pega. Entonces, si nos dicen que paguen 3 cuotas y somos felices, es incompatible con el mecanismo ambiental en el que estamos hoy día. La felicidad no es, por lo menos para el psicoanálisis, no prometemos felicidad. Los psicoanalistas no dicen, venga a psicoanalizar si sea feliz. No, sería sospechoso un psicoanalista. Se supone que tú vas hacia el sufrimiento, a enfrentarlo, a vivirlo, claro. a entender por qué te pasa, a dimensionarlo, y de ahí se te produce como, no sé, una apertura, una transformación. Exacto. Y empiezas a ser distinto. Y reconciliarse, insisto, reconciliarse con la propia historia y aceptar sus propias limitaciones. O sea, yo acepto que mi lucha tiene que ver, que, qué sé yo, fue todo el tema de la superación personal, bueno, entonces yo por eso estudié mucho, y después llega un minuto y digo, ya no necesito seguir poniéndome títulos porque ya soy el que soy, digamos. Pero hacer eso tiene impactos vitales, es decir, imagínense cuánta gente se sobreendeuda, compra casas, compra cosas que no necesita, solo para poder ser, digamos, de primera línea. Claro. O sea, si estuviéramos en Oriente, no sería psicoanálisis, serían otras cosas, pero es el camino del budo, de qué sé yo, de conocerse a sí mismo, claro. ¿verdad? O sea, según cada sociedad oferta sus propias formas de conocerse. Entonces el psicoanálisis es una más, no es ni la mejor ni la peor. Y en el caso de los psicólogos, bueno, yo tengo la posibilidad de acompañar a 2 psicólogos jóvenes que están trabajando en consultorios de Renca, soy su supervisor. Bueno, los pobres están ahí, pero en la línea de fuego, digamos. Claro. O sea, ven a pacientes una vez por mes. ¿Qué hace usted una vez por mes? Es controlar síntomas. ¿Está mejor o está peor? Listo. Es como, yo les digo, es como un carrusel. A mí cuando alguien está en un carrusel, un niño saluda, pega toda una vuelta y lo vuelve a saludar uno después y después se vuelve a ir. No hay posibilidad de profundizar. Entonces, entiendo los digamos, lo restrictivo del sistema público. Ha sido toda la vida esto, ¿no? Entonces, con suerte está garantizada la salud física, todavía no está la salud mental. Claro, hoy día las propuestas en el mundo de la terapia incluso van a algo que se llama terapias cortas, terapias breves, ¿sí? ¿no? Que tú en 3 sesiones o 4 sesiones ya estás fuera. Claro, pero también hay hoy día psicoanálisis focal. A ver, ¿cómo es eso? Entonces, hay colegas, por ejemplo, la Corporación Salvador, acá en Santiago, que se han dedicado a lo que se llama el psicoanálisis focal, que es no analizar toda la vida de alguien, sino los conflictos más principales. Yo en mi libro rescato, para volver un poco a eso, la historia de Fernando Allende Navarro. Fernando Allende Navarro, un médico de Concepción que estuvo con Rocha en Suiza, volvió, imagínense cómo se llamaba el título de su tesis, El valor del psicoanálisis en el policlínico, 1926. Y dice, bueno, hoy día ustedes me están preguntando, como para que yo escribiera el libro, el valor del psicoanálisis en el sistema de salud. Lo mismo. Claro. ¿Y qué hacía él? Empezaba a llamar psicoanálisis focal. O sea, yo decía, me fijo en el conflicto principal o uno de los más importantes de estas personas, trabajo con ellos y después termino la atención. Si esas personas quieren optar después a un análisis, esas son otras posibilidades. Pero en el sistema público se puede hacer psicoanálisis. Yo no estoy de acuerdo con los colegas que sostienen de que no. Pero eso, la creatividad es nuestra. Si nosotros somos los técnicos, digamos, ¿verdad? Pero necesitamos reflexionar, necesitamos reunirnos, necesitamos tener una propuesta, como te decía hace un rato. Lo hemos hablado casi como al psicoanálisis ciudadano, ¿verdad? Con un compromiso abierto de la salud mental de nuestro país. Yo creo que llegó el momento de tener esa discusión. ¿Qué falta nos hace, Mariano? ¿Qué falta nos hace? Y qué bueno que tu libro aporte a esas miradas y aporte a mejorar un poco esta enfermedad que tenemos como chilenos. Sí. Te quiero invitar, más que pedir, te quiero invitar a que les entregues a nuestros auditores un mensaje. Este programa se llama Conversando en Positivo. Entonces, ¿qué mensaje positivo les puedes entregar a nuestros auditores que bueno, nos dé una luz, nos dé una luz por donde caminar y veamos un poco con esperanza el futuro de nuestra ciudad? Sí, de lo que me dijiste, yo quiero quedarme conversando. Ya. ¿Verdad? Conversando en positivo. Nosotros, al comienzo, cuando partió el psicoanálisis, se le llama The Talking Cure, ¿verdad? Que es la cura por la palabra. Mira. ¿Verdad? Entonces, si hay algo que, bueno, yo no sé, me crié en los 80, digamos,
que era notable el efecto del bombazo cuando se cortaba la luz y llegaba toda la gente a reunirse en las casas con una velita y se empezaban a contar historias del pariente del campo, digamos, para saber de nuestra propia vida. Entonces, hoy día en una época donde no nos miramos a los ojos, porque estamos siempre mirando el celular, ¿verdad? Ojalá pudiéramos conversar más. Pero conversar más significa confianza. Sí, pero tenemos que partir por alguna parte, ¿no? Entonces, el llamado, yo les diría, talking cure, digamos, confianza en el hablar. Y el hablar uno se siente mejor, cuando cuenta cosas se alivia, ¿verdad? Y escuchar es solamente no decir nada, inclusive, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que no hay que decir muchas cosas geniales, digamos. Perfecto. ¿Verdad? Eso. Mariano, si la gente te quiere contactar, rápidamente, ¿cuáles son tus coordenadas? O sea, yo creo que la más fácil es mi mail, ¿verdad? Que es mrupertuz, y Rupertus es ruperthuz @gmail.com. gmail.com. rrupertus mrupertus @gmail.com. Sí. Ahí te pueden ubicar y te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros, Mariano. Bueno, y perdona, y la página freudyloschilenos.cl. ¿Perdón? freudyloschilenos.cl. freudyloschilenos.cl. Fantástico. Lo mejor para ustedes y los psicoanalistas, Mariano. Bueno, gracias a ustedes también. Cintia, gracias, Fernando. Gracias. Y nos vemos el próximo tardes. miércoles. Gracias por la invitación. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Vial. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.